A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era el siglo XIX y en Florencia, Italia, nació una pequeña a la que bautizaron con el nombre de aquella ciudad de las artes. Florencia Nightingale. Se llamó aquella niña que habría de heredar tanto en cuerpo como en alma la belleza de aquella noble ciudad. Pasaron los años y aquella jovencita bella, culta y adinerada se convirtió en el centro de las miradas de los más renombrados pretendientes de Europa. Pero las pasiones de Florencia eran otras, y pronto descubrió que lo que más le conmovía era su deseo de aliviar el dolor humano. Y en una época en que las enfermeras eran mujeres mal miradas, Florencia Nightingale, para escándalo de sus padres y de la sociedad que la rodeaba, decidió hacerse enfermera. Ser enfermera era inadmisible, decían, para una mujer digna que no debía estar en contacto con pacientes desnudos o despierta en las noches trabajando con hombres. Cuando a mediados del siglo XIX estalló la guerra de Crimea, Florencia Nightingale decidió viajar para atender a millares de víctimas. En aquella guerra, considerada la primera guerra moderna, el dolor, la tragedia y las víctimas superaron todo lo imaginable. Florencia fue llamada la Dama de la Lámpara, porque con una pequeña luz recorría en las noches los campamentos y hospitales aliviando a los heridos. Después de 3 años, terminada la guerra, viajó a Londres y hasta la reina Victoria se preparó para brindarle un fastuoso recibimiento. Pero Florencia decidió disfrazarse y regresó de incógnita, rechazando cualquier homenaje público. Desde entonces, como había sido desde siempre, su trabajo fue abnegado, discreto, comprometido con la vida. Florencia construyó hospitales, creó escuelas, enseñó enfermería, escribió tratados para dignificar la profesión y para tratar dignamente a los enfermos. Su vida fue fructífera y prolongada. Al morir, el gobierno inglés dispuso que fuese sepultada en la Catedral de Westminster, entre los grandes de Gran Bretaña. Pero Florencia había elegido una tumba discreta en un pequeñito pueblo inglés en donde había pasado algunos años de su infancia. Y allí reposa. En aquella lápida ni siquiera figura su nombre, solo sus iniciales, F.N., equivalentes a Florencia Nightingale. Aquella mujer, entregada a aliviar el dolor humano, creadora de la moderna bioética y enfermería, había nacido un día como hoy, 12 de mayo de 1823, en Florencia, Italia. Detrás de las noticias. Titulares. Seguro Social habría vacunado a 20.000 de sus afiliados. Contagios y muertes a causa del coronavirus se estabilizan en el mundo. Panaderos deciden elevar el precio del pan. WhatsApp continúa con alertas por su actualización. Google Fotos va a dejar de ser gratis en junio. En el segmento de opinión, la responsabilidad de la nueva asamblea. La asamblea y su angustia por las mayorías y nuevas autoridades y nuevos acuerdos en la Asamblea Nacional. En política internacional, nuevos frentes. Los editoriales serán del Dr. Carlos Mosquera Benalcázar y es Prioridad 1. De Martín Pallares, Impunidad. Serrano se quedó con las ganas. Talía Flores, ¿quieren probar mi poder? La puñalada final de una asamblea repudiada. Y Alberto Dajic, ¿se disculparán? Noticias del día con Carla Sánchez. Seguro Social habría vacunado a 20.000 de sus afiliados.
Más de 10.000 personas entre jubilados, pensionistas y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES de 65 años en adelante se han vacunado en Pichincha en contra del coronavirus desde el pasado 3 de mayo cuando se inició el proceso a nivel nacional, unas 20.000 personas. Así lo indicó el presidente del Consejo Directivo del IES, Carlos Luis Tamayo. En Pichincha existen 2 puntos de vacunación, en el norte en la Avenida Naciones Unidas y en el sur en la Avenida La Magdalena, en los denominados Centros de Atención al Adulto Mayor CAM, donde se han producido aglomeraciones, quejas, esperas por horas en medio de las inclemencias del tiempo. Contagios y muertes a causa del coronavirus se estabilizan en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, los casos y las muertes por coronavirus se han estabilizado en la última semana, pero a un nivel inaceptable, alto, con un 5,4 millones de nuevas infecciones y 90.000 decesos en los últimos 7 días. Esto mientras Europa afirma estar presto para ayudar más con vacunas, que serían la solución hasta mediados del próximo año. Según los reportes que ha recibido la organización, los casos parecen mantenerse en el mismo nivel que la semana anterior, incluso en algunas de las regiones más golpeadas por la última ola de la pandemia, como América o Europa, aunque con una mirada atenta a las cifras revela que en todas las regiones hay ciertos países donde la tendencia todavía es hacia arriba. La OMS teme que los alentados por el sentimiento de que lo peor de la ola más reciente de la pandemia ha pasado y por la progresión de la vacunación, muchos gobiernos levanten demasiado rápido las restricciones y la situación vuelva a salirse de control. Panaderos deciden elevar el precio del pan. La Unión de Panificadores del Ecuador resolvió elevar el precio del pan a 20 centavos a partir del 24 de mayo debido al alza de materias primas para su elaboración de productos. El pan, conocido como popular, tiene un costo de 15 centavos en la mayoría de las provincias de la Sierra y 10 centavos en la región Costa. La fecha se escogió para que coincida con la toma de poder del nuevo gobierno encabezado por Guillermo Lasso, con quien buscan dialogar para llegar a una solución. WhatsApp continúa con alertas por su actualización. WhatsApp publicó un comunicado respecto a que varias semanas después del 15 de mayo empezarán a enviar recordatorios persistentes a sus usuarios para su actualización. Ha empezado a enviar una alerta sobre las condiciones de privacidad que actualmente posee el usuario para cambiarlas lo antes posible. Dichos mensajes se reciben al abrir la aplicación en móviles Android y iOS. WhatsApp está obligando a sus usuarios que residen fuera de la región europea que acepten la aplicación y que compartan sus datos con Facebook, prioritaria con la aplicación de mensajería si quieren seguir usando el servicio. Sin embargo, la compañía aclara que aquellos usuarios que no acepten no perderán su cuenta. Google Fotos va a dejar de ser gratis en junio. Al finalizar 2020, Google anunció que cambiará las condiciones de varios de sus servicios a partir del 1 de junio. Google Fotos es uno de los productos que sufrirá modificaciones significativas. Desde el próximo mes, este servicio dejará de ser gratis y las imágenes de alta calidad que hasta ahora no ocupaban espacio dentro de la cuenta pasarán a hacerlo y se incluirán dentro de los 15 GB máximo de almacenamiento que la compañía permitirá gratis. Si todos los archivos, correos, fotos y documentos sobrepasan los 15 GB, habrán que pagar a Google por almacenamiento extra o buscar otras opciones para conservar imágenes, videos, señala la publicación del sitio web Computer Hoy. Saludos al alcalde Jorge Yunda y al Departamento de Parques y Jardines desde el basurero del parque Gabriela Mistral. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
Opinión. Nuestra responsabilidad en la nueva Asamblea Nacional. Este 14 de mayo iniciará un nuevo periodo en el Poder Legislativo. Sin duda alguna, los desafíos y responsabilidad que deberá enfrentar esta nueva Asamblea Nacional son enormes y están marcados por un contexto totalmente diferente al vivido en legislaturas pasadas. Por un lado, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años que nos ha enfrentado a una realidad en la cual no todos tienen las mismas herramientas y oportunidades para afrontarla y que se necesita ser replanteada de cara al futuro. Y por otro lado, la finalización de un ciclo político de 14 años marcado por autoritarismo competitivo, escándalos de corrupción y decisiones erróneas en el manejo de la economía y la emergencia sanitaria. Frente a esto, es nuestra responsabilidad en la Asamblea Nacional llegar a entendimientos a la interna, no solo para nombrar a las autoridades del Poder Legislativo y a los miembros de las comisiones, sino también para dotar al Poder Ejecutivo de gobernabilidad que le permita tomar decisiones para atender lo urgente y lo importante. No hace falta hacer énfasis en la necesidad que tiene el Ejecutivo para atender la vacunación de la mayor parte de los ciudadanos. Y para esto, el Legislativo tiene que hacer lo que dicta la Constitución y la ley para facilitar el trabajo del presidente Lasso. Esto requiere de un acuerdo nacional por la gobernabilidad en el cual todos los sectores políticos y sociales son fundamentales para su éxito. El trabajo del Poder Legislativo será fundamental para alcanzar consensos entre las fuerzas políticas que permitan crear las reformas legales necesarias para reactivar la economía, mejorar las condiciones de seguridad y recuperar la confianza en este poder del Estado. Los ciudadanos necesitan de respuestas efectivas que permitan atender sus principales demandas, sobre todo relacionadas con la generación de empleo. Para esto no solo basta con una reforma al Código del Trabajo, sino también con una reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, ya que la recuperación económica no solo pasa por generar mayores facilidades para las relaciones laborales, sino también para que el país sea más atractivo para las inversiones. Respecto a la seguridad, mucho se ha criticado sobre la imposición de nuevas penas o el aumento de estas, pero no se toma en cuenta que las normas generan incentivos para el comportamiento de los individuos. Es nuestra responsabilidad debatir con base en evidencia empírica la aplicabilidad de nuevas penas para los delitos más atroces, tales como la violación a menores de edad y las que incluya además agravantes. No solo bastará con el trabajo que haga el Poder Ejecutivo para fortalecer a la Policía Nacional, también depende del trabajo legislativo y del sistema judicial, por supuesto, siendo estas funciones independientes, pero que tienen bajo su responsabilidad generar las condiciones más seguras para el país, en el marco, además, cada una de sus competencias. Sin duda, existen otros temas fundamentales para el país y otros que, de acuerdo con la coyuntura, irán surgiendo. Y para esta nueva Asamblea Nacional, en la cual el 91% de sus integrantes son nuevos, la responsabilidad es enorme. La ciudadanía, sin duda alguna, estará expectante frente a su labor y exigirá una actitud transparente de parte de sus representantes. Esto será fundamental para continuar construyendo una democracia sólida, una cultura política que en el largo plazo genere mayor confianza en sus instituciones. Es nuestra responsabilidad estar a la altura del momento histórico que vivimos. Gracias. Opinión. Bienvenidos. En los próximos días, la Asamblea Nacional se reúne y el ambiente que existe en el momento es que los bloques buscan aproximarse para ser una mayoría. Tiene diferentes adjetivos la mayoría que buscan para luchar en favor del pueblo, para impedir que hagan leyes contra el pueblo, para impedir que el gobierno que le toca asumir el 24 de mayo se olvide de sus compromisos y no esté en la línea de privilegiar al pueblo. Más o menos esta es la actitud, este es el discurso repetitivo.
1979 tuvo mayoría el presidente Roldós en la Cámara de Representantes, sí. A los pocos días se rompió la mayoría. Y el propio bloque de gobierno le hacía oposición. 1984 el señor Febres Cordero no tuvo mayoría, la logró luego de un año, en 1985 con el señor Averroes Bucarán. El presidente Borja tuvo mayoría en el acuerdo con Democracia Popular y el FADI. Y por supuesto terminó el periodo, en la mitad del periodo, el periodo legislativo, y perdió la mayoría. Y vino una mayoría de oposición que tenía pretensiones que pasaban lo que hoy está de moda, las líneas rojas de la democracia. Y terminaron votando al presidente del Congreso y sustituyéndolo por el señor Edilberto Bonilla Oleas. Voy a quedarme ahí sobre el tema, pero que los asambleístas quieren tener un bloque tal vez medio alentados por eso que alguna vez dicen que alguien dijo, gobernaremos desde la asamblea, eso no es posible. No, eso no es posible. Porque esta asamblea del 2% que por suerte ya arranca para no volver jamás, esta asamblea deja contaminando el recinto. Pero es que es exactamente igual es cuando un legislador que pretende ser presidente dice que lo llaman a decirle que no los representan sus dirigentes y que están a la orden. Es decir, no creo que sea indispensable que el gobierno, y yo creo que el gobierno que viene, se ponga casi en un estado de desesperación por conseguir mayoría. No, señor, no hace falta. No hace falta. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta las ofertas que hicieron los legisladores en el proceso de la campaña electoral. Sí, los gobiernos son juzgados por lo que proponen y por lo que se comprometen. Sí, pero creo que va a ser necesario inaugurar una especie de observatorio legislativo. A ver, el señor legislador del Carchi nos dijo en su campaña que va a convertir al Cantón Espejo, comenzando por la ciudad del Ángel, en una especie de centro atractivo para el planeta. Bueno, pues muy bien, él tiene su obligación, no es que les dijo a sus electores, a ver, yo voy a la asamblea y le voy a exigir al gobierno que me haga esto. No, porque primero no sabe quién iba a ganar. Así que no es que puede desbaratar la opción gubernamental un bloque que quiere oponerse y no tiene agenda de a qué se va a oponer. A ver, se van a oponer a tratar el proyecto reforma la ley para que en términos propuestos por el presidente Lazo se sube el salario hasta $500. ¿Se van a oponer a eso? Se pueden oponer a una consulta popular que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Muy difícil, más allá de que en las últimas horas hemos escuchado que hay pretensiones de tomarse por la vía de un acuerdo legislativo. A ver, se ha escuchado el Consejo, la Judicatura y la Contraloría General del Estado. A ver, vamos por partes. Primero resuelvan el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque si es que se viene hablando, y eso es verdad, ya a través de redes sociales, le van a quitar importancia a eso que es fundamental, terminar con el Consejo de Participación Ciudadana y que regrese esa opción, porque no hay otra, no hay una intermedia, no sirven las intermedias, no hay pues esas mesas de prohombres de la patria, no, eso no existe, y que retorne a la asamblea la opción de que designe a los funcionarios de control, etcétera. Sí, pero con estos acuerdos de los cuales se dice o se viene hablando, lo que le están quitando es esa opción, y más bien como que podría resucitar, si cabe el término, la opción de más bien con algún argumento habrá que escoger mejor a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo creo que la angustia debe estar
este momento más bien en los legisladores. Hace bien, digo, el gobierno que está por iniciar su gestión en no presentarse a través, hasta el momento no ha sido conocido el nombre del nuevo ministro de gobierno, es decir, no está en el ajetreo de a ver, ¿con quién hago mayoría? Que haga el Congreso la Asamblea, que haga la mayoría, que presente los proyectos que quiera presentar, las leyes que quiera reformar, pero el Ejecutivo también tiene la opción de presentar las leyes sobre temas trascendentales, por ejemplo, el diseñar un escenario para fortalecer un modelo económico que le sirva al país, no preocupado de los prejuicios de uno y de la mala fe de otros, que pretenden que la economía siga con problemas para endilgarle y atribuirle responsabilidad al gobierno de turno, como en este caso, y tratar de buscar alguna desestabilización propia de algunos sectores que están identificados, como lo que ha ocurrido en Chile, como lo que pretenden en el Perú y como lo que estamos viviendo en Colombia. Eso hay que impedirlo de la forma que sea. Así que la angustia por organizarse, por repartirse las comisiones, debe estar en los asambleístas. Allá ustedes, perdonen un poco la expresión, allá ustedes, designen a quien consideren que el gobierno va a intervenir para sacar bloques, que el gobierno va a intervenir para sacar legisladores de los bloques. No, eso no le conviene al gobierno. No conocemos que esté en esa actitud, porque además pues hay una mala experiencia, que lo primero que la gente, el ciudadano podría, no digo podría decir y hasta especular, claro pues, pero si recién se repartieron, ¿por qué hoy no va a haber reparto? Y eso no va a pasar, es obvio que no va a pasar, porque ¿quién va a proponer? Los legisladores. No creo que se arriesguen. No, el gobierno, que gana cargándose ese peso terrible del que todavía no hemos salido de la impresión de cómo en plena pandemia, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿no? Se repartieron un hospital de una ciudad y así cuantos otros que todavía no se conoce, pero que seguro se conocerá. Así que el gobierno no es el nervioso, no tiene por qué serlo, porque tiene herramientas como para presentar proyectos de ley, y si son tan importantes como, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el proyecto que hablé de la reforma laboral, bueno, pues se los somete a consulta popular, los pueden someter a consulta popular. Y yo no creo que la Asamblea quiera correrse el riesgo que en una consulta popular sobre temas tan importantes, que la gane el gobierno, ellos queden casi como una oficina de servicios generales, porque no sirven para más. Señoras y señores. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar nosotros semana a semana aquí en el Noticiero de Telesucesos. Hoy hablamos de una semana de transición, una semana en donde la Asamblea Nacional del Ecuador tendrá sus nuevas dignidades. El día 14 se escogerán, se habla mucho de los grupos que están reuniéndose. Es una asamblea en donde no existe mayoría por ninguna fuerza política, así es que vemos posibles alianzas entre UNES, Pachacuti y Izquierda Democrática, o sea, cristianos. Creo que son los bloques más grandes y que deberían llegar a acuerdos para lograr esa alianza, no solamente para integrar el Consejo de Administración de la Legislatura con presidente y vicepresidentes en este caso, y también los 5 miembros del Consejo, sino también para trabajar en lo que serán las 15 comisiones. Hace unos días conversábamos con un asambleísta que nos dejaba muy claro que en la asamblea actual habrá 15 comisiones, 2 más que en la anterior, de acuerdo al nuevo régimen o a la nueva normativa interna de la asamblea y del poder legislativo. Muchos decimos hay pactos y pactos. Lo importante es que den gobernabilidad al país
que sea un equipo grande de trabajo que logre ir cerrando brechas, cerrando heridas, cumpliendo con normativas, exigiendo que esas normas se cumplan en base a lo que hace la Asamblea, legislar y fiscalizar. Y trabajar en conjunto con un gobierno central que toma posesión el 24 de mayo para lograr ir cerrando brechas, ir arreglando los temas que están pendientes como país, ya sea temas económicos, temas laborales, temas de derechos. Así es que esta semana es muy importante para todos el mirar cómo se estructurará las nuevas dignidades al interior de la Asamblea Nacional. Por otra parte, también todos estamos pendientes de ver cómo se va estructurando el nuevo equipo de gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Se han dado ya varios nombramientos, varios nombres que serán nombrados en el equipo social. Vemos un equilibrio de género, 5 mujeres, 5 varones, y vamos escuchando nuevos nombres en el área de economía, en las diferentes áreas para formar un equipo que tomará posesión el día 24 de mayo. Primero el presidente será posesionado en la Asamblea Nacional y posteriormente en otro evento nombrará a sus ministros, hombres y mujeres de diferentes sectores que esperamos den una respuesta al país y enrumben al Ecuador en un clima diferente, un clima de paz, de prosperidad, de desarrollo, que todos logremos en buscar y conseguir nuestros objetivos para con ello hacer que todos los ecuatorianos, hombres y mujeres que llevamos en el país, tengamos derecho al trabajo, derecho a una buena educación. Aquí hay una gran brecha, igual que hemos conversado con la secretaria de Derechos Humanos, la brecha es enorme, hay 90,000 niños y niñas ecuatorianos que no acceden a la educación por temas de pandemia, o porque no tienen dispositivos, o porque no hay conectividad. Así es que hay muchos pendientes que el gobierno, cuando asuma su puesto el 24 de mayo, tendrá que ir viendo y dando respuestas. También es importante recordar el proceso de transición que vivimos, un proceso ordenado, en el cual esperamos y aspiramos que las cifras, la documentación, los proyectos, los procesos sean pasados de una manera ordenada para que a partir del 24 o 25 de mayo el nuevo gobierno pueda trabajar y sacar adelante al país. Así es que semana de transición, semana en la que se eligen las dignidades de la Asamblea, donde incluso el Consejo Electoral entregará los últimos documentos que avalen a los asambleístas, pero también una semana en donde todos tenemos que pensar y mirar cuál es la labor del Poder Legislativo, los pendientes que deja el Poder que termina y cómo debemos exigir a este Poder Legislativo un cumplimiento de la normativa que legisle, que fiscalice y que además analice las leyes que se han generado para ver cómo podemos todos conocerlas, poder respetarlas y poder cumplirlas. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en este espacio de Telesucesos en su noticiero. Global Hoy con Alan Cate. Este programa, como los siguientes hasta el próximo mes de junio, los produciré desde el estado de Texas en Estados Unidos, donde voy a pasar estos días. Por coincidencia, acaba de producirse un ataque cibernético durante este fin de semana contra la línea de vida más importante de la sociedad norteamericana, es decir, su abastecimiento de combustible, tanto para transporte público como para el transporte privado. El ataque ha sido lanzado contra un sistema de oleoductos que transportan 2.5 millones de barriles diarios de combustibles y que abastecen el 45% de las necesidades de combustible de la costa del Golfo de México y de toda la costa este de los Estados Unidos hasta Nueva York. El impacto afecta a más del 60% de la población del país. Al parecer, el ataque cibernético lo efectúa una organización que se hace llamar Dark Shadow, la sombra oscura, y sus demandas para liberar el sistema informático que maneja el flujo de combustibles a las diversas ciudades y regiones de la costa oriental son aparentemente económicas. La gravedad de la situación ha determinado que se decrete un estado de emergencia en el país y una flexibilización en las capacidades de movilización terrestre y marítima de los combustibles para buscar paliar en algo el impacto del bloqueo en los oleoductos. Se está revelando de manera dramática
cómo han cambiado las realidades en el mundo debido a la dependencia cada vez mayor de la informática para todas las gestiones de la sociedad. Cientos de millones de personas resultan estar en manos de unos poquísimos individuos con las capacidades técnicas necesarias para paralizar o afectar gravemente las vidas de esas personas y, incidentalmente, también la economía de un país. Que esto ocurra, además, en Estados Unidos, la supuesta vanguardia de la seguridad y de la tecnología, resulta profundamente perturbador, pues muestra la vulnerabilidad de un modelo tecnológico que evidentemente ha superado los posibles marcos de control tradicionales y ciertamente los legales. Nuevamente nos hallamos ante el conflicto entre libertades y seguridad, entre iniciativa y control. La organización Dark Shadow es una de muchas estructuras delincuenciales que operan en un mundo distinto del físico, en un mundo de información digital, de gigabytes y de hackers, nueva forma de salteadores, de piratas de ese ignoto océano virtual. Han enviado una nota de rescate para liberar la información cautiva, sin la cual la maquinaria no funciona, y posteriormente han enviado otro, indicando que su interés es económico exclusivamente, sin ningunas connotaciones políticas o ideológicas, y que no están tratando de afectar la vida de las personas. La aclaración resulta de todo punto de vista válida, pues en ese mismo espacio virtual se encuentran operando toda suerte de tiburones auspiciados por gobiernos de varios países carentes de ese código ético propio de los ladrones, pero muy lejano de esos estados. Así, Norcorea, por ejemplo, el modelo del país represivo y atrasado, ha desarrollado, sin embargo, una potente industria, por llamarla de alguna manera, de hackeo y espionaje electrónico. Esta industria tiene dos objetivos. El primero, la obtención de inteligencia e información atinentes a los intereses geopolíticos del país. Y la segunda, que está orientada al robo, puro y simple, sea de dinero al mejor estilo de los hackers tradicionales o de ideas y procesos científicos y técnicos desarrollados en países que sí están en capacidad económica y humana para hacerlo. Algo totalmente fuera del alcance del depauperado reino ermitaño, cada vez más profundamente hundido en la miseria terrible en que 7 décadas de gobierno comunista pueden producir. Lo lamentable de la industria virtual norcoreana es, claro, que el destino de esos recursos, es decir, del robo, van dirigidos a la sustentación del modelo represivo instaurado y perfeccionado permanentemente a través de un lavado cerebral masivo con campos de reeducación para los recalcitrantes, de los cuales muy pocos salen, ni reeducados ni vivos. Y claro, para el desarrollo de una industria nuclear y misilística que le permita amenazar y eventualmente chantajear a sus vecinos, particularmente a Corea del Sur. Ni pensar siquiera que alguna parte de este robo virtual a gran escala llegue para aliviar la hambruna casi permanente que vive el país y que este año nuevamente amenaza con devastarlo. No olvidemos que a finales del pasado siglo, más de 1 millón, sí, 1 millón de personas murieron de hambre en Norcorea ante la mirada indolente de quienes estaban interesados en fabricar misiles y bombas. Al parecer, la Rusia de Putin tiene también un muy bien preparado ejército de hackers cuyo objeto es la disrupción de las estructuras democráticas propias de la sociedad occidental,
tan detestadas por los regímenes autoritarios para los cuales la noción de libertad les resulta odiosa y subversiva. A pesar de todas sus negativas, al parecer, la participación de este ejército virtual en las elecciones de 2016 en Estados Unidos ha sido establecida más allá de cualquier duda, lo cual naturalmente abre la sospecha de que similares acciones se hayan producido en otros países occidentales, como España o como el Reino Unido, en este último, sobre todo en la votación por el Brexit. Asistimos, pues, a un nuevo escenario, a un nuevo frente de batalla entre los países, potencialmente tan o más devastador e impactante en la vida de las personas que la guerra tradicional. Simplemente imaginemos el impacto económico que esta disrupción del aprovisionamiento de combustible sobre una de las regiones más prósperas y productivas del mundo pueda tener. Cada día se vuelve más evidente la dependencia absoluta que la tecnología ha generado en las sociedades humanas y nos muestra el grado de vulnerabilidad que ante su falta, se cae la estructura tecnológica y obviamente todo el sistema se viene abajo. Hace algunos años, recordemos, era común en nuestro país el llegar a un banco para realizar una transacción y encontrarnos con que se cayó el sistema. Imaginémonos esto mismo a la escala de un país y no de unos pocos usuarios bancarios, sino de 150 millones de personas. A esas 150 millones de personas es a las que se les cayó el sistema. Hemos entrado en un nuevo mundo, más bien en una nueva dimensión para la cual es evidente no nos hallamos muy preparados. Muchas gracias. Carlos Mosquera Benalcázar es médico de la Clínica Maternidad Mosquera. Editorial con Carla Sánchez. Y es prioridad 1. Para que a nadie les olvide hasta morir, 126 asambleístas que ya se van con una fama abyecta del 2% aprueban sin contar con estudios actuariales ni dinero la Ley de Educación Intercultural, mediante la cual los docentes pueden jubilarse con 300 aportaciones, 25 años y sin límite de edad. Con este mal ejemplo, el resto de afiliados puede acogerse a este derecho con 30 años de aportaciones y 60 años de edad. Fin del seguro. Todo esto a pesar de que el artículo 269 de la Constitución establece que las prestaciones de la seguridad social deben estar financiadas, por tanto la ley es inconstitucional, pero Moreno la firmó sin objetar. En 2015, 91 legisladores retiraron el aporte del 40% del Estado al Seguro Social, ocasionándole un perjuicio de 9 millones, hasta que la Corte Constitucional lo restituyó 5 años después. En 2010, la Asamblea amplió la cobertura de salud a los afiliados hasta los 18 años, antes a los menores de 6 años. La medida demagógica le cuesta al IES 200 millones al año. Y para terminar, el seguro debe cubrir la salud a toda persona que el afiliado del seguro campesino reporte como parte de su núcleo familiar, viva o no con él. Con estos, que son los últimos perjuicios que asambleístas y gobiernos les han ocasionado al IES, los primeros ignorantes o sumisos al dictador y los segundos irresponsables y pícaros que nunca cumplieron su ley. Todos a su debido tiempo lo perjudicaron robando los ahorros de los afiliados y atentando contra la vida de sus jubilados. El presidente Lasso ha sentenciado a los que castigará y obligará a devolver la plata para que el IES no desaparezca. Por tanto, este será un grave problema a resolver por parte del gobierno al mismo tiempo que el virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Doy lectura a un artículo de Martín Pallares escrito para el portal 4 Pelagatos. Impunidad. Serrano se quedó con las ganas. Ni una semana le duró a José Serrano su intención de blindar a los políticos corruptos frente a las demandas y procesos que se les presenta a partir de videos o audios filtrados en plataformas electrónicas.
Serrano había logrado el martes 4 de mayo de forma casi subrepticia y abusando de su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, aprovecharse de un proyecto de reforma al Código Integral Penal COIP, pensada para proteger a las personas del acoso y violación a la intimidad en plataformas electrónicas, para amparar a los funcionarios públicos de la divulgación de videos y audios que no les conviene. La mañana de este 10 de mayo, presionado por la reacción que hubo la semana pasada en la opinión pública, en las alertas de organismos que defienden la libertad de prensa y otros como la Fiscalía que están para combatir la corrupción, Serrano dio marcha atrás y pidió la reconsideración de lo aprobado. Una mayoría de 90 votos lo aprobó y su acto de viveza quedó enterrado. La historia de la maniobra de José Serrano realmente parece tener sus orígenes el 26 de febrero del 2018. Hasta aquel día todo parecía indicar que Serrano tenía por delante una carrera política llena de éxitos. Como ministro del Interior había sido el cocinero de la seguridad, de la política de seguridad, espionaje y represión del gobierno de Rafael Correa, y cuando éste le dejó el poder a Lenín Moreno, lo hizo con la condición, entre otras, de que fuera ubicado en la presidencia de la Asamblea. Todo iba bien hasta ese fatídico día en el que el entonces fiscal Carlos Vaca hizo público un audio con la voz de Serrano y la del entonces contralor Carlos Polid tratando de desembarazarse de él. La filtración del audio tuvo un efecto devastador. Serrano fue destituido de la presidencia de la Asamblea y tuvo que conformarse con su curul y la presidencia de la Comisión de Justicia. 3 años y pico más tarde, parecía que Serrano iba a vengarse del episodio del audio. El martes 4 colocó un caballo de Troya dentro de un proyecto de ley cuyo objetivo era blindar a las personas del acoso cibernético y de las violaciones a su intimidad en redes, tipificado como delito la divulgación de cualquier material audiovisual conseguido sin el consentimiento de las partes. Es decir, convertir en delito precisamente lo que hicieron con él. Lo que Serrano intentó hacer sintetiza la viveza y abuso de los políticos que se aprovechan de iniciativas justas y socialmente aceptadas en beneficio propio. En un principio la idea fue presentar una reforma al artículo 175 del Código Integral Penal, añadiendo el tipo penal de la violencia sexual digital. Lo hizo la asambleísta Mae Montaño y el texto del proyecto tipificaba como delito todo acto ejecutado mediante las tecnologías de la información y comunicación a través del cual se difundan textos, imágenes, audios o videos con contenido sexual, ya sean reales o alterados, que exhiba dolosamente, cause daño o perjuicio, afectación en su psiquis o discrimine y que atenten contra la imagen y la dignidad de cualquier persona. Los agravantes eran cuando la víctima es menor de edad o cuando la violencia sexual se ha ejercido por parte de la pareja o expareja. Sin embargo, Serrano, como presidente de la Comisión de Justicia, logró introducir en el informe para segundo y definitivo debate un texto según el cual grabar, revelar, difundir o publicar datos personales, mensajes de voz, audio, video, objetos postales, comunicaciones privadas, contenidos digitales, información en soportes informáticos o comunicaciones privadas será penado si el acceso a estos datos se efectuó sin el consentimiento o autorización. Según Mae Montaño y algunos asesores de la Comisión de Justicia, esto ocurrió porque Serrano logró manejar las sesiones de la comisión de tal forma que sus miembros no se dieron cuenta de los cambios. Discutían un texto, llegaban a un acuerdo, luego los asesores de Serrano preparaban el informe y el tipo es tan vivo que les ponía a votar sobre la hora cuando ya no había tiempo para revisar. Además, con los asambleístas suyos lo apoyaban. Esto dijo a 4 pelagatos uno de los asesores de la Asamblea. Cuando el texto pasó a votación en el pleno de la Asamblea, Montaño hizo la advertencia de los cambios introducidos arbitrariamente por Serrano, pero el texto fue finalmente aprobado. De esa forma, parecía que cualquier audio o video filtrado sobre un acto de corrupción o de asociación ilícita sería ilegal y los autores de dicha filtración serán penados con 3 años de prisión. Sin embargo, cuando las cosas comenzaron críticas, Serrano ofreció proponer la reconsideración para el viernes 7 de mayo. Sin embargo, incumplió su promesa y no dio paso a la reconsideración. Finalmente, este 10 de mayo lo hizo.
Para los organismos que defienden la libertad de expresión, lo que pretendía Serrano era grave y podría marcar un revés para el periodismo. Muchos periodistas que han sustentado sus investigaciones con audios y videos filtrados podrían haber ido presos si se aprobaba como había querido Serrano. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, Jorge Kanawati, señaló que preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información. Lo mismo ocurre con el trabajo de la Fiscalía, que hizo pública su crítica al texto aprobado. Causa un efecto negativo en las investigaciones penales, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes que permiten develar grandes tramas de corrupción, delincuencia organizada y otros tipos penales se producen y obtienen mediante esta clase de excepciones, contempladas actualmente en la norma penal ecuatoriana. José Serrano pensó que iba a cumplir con uno de los sueños de los políticos que quieren protegerse de la justicia: poner en un mismo saco los derechos y las responsabilidades de los funcionarios públicos y los de los ciudadanos comunes y corrientes. Pero afortunadamente, ese tiro le volvió a salir por la culata. Quieren probar mi poder. La puñalada final de una asamblea repudiada. La mayoría de quienes con su voto han aprobado la llamada Ley de Violencia Digital proviene de las entrañas políticas de aquellos que llevaron a periodistas y a medios de comunicación a tribunales, obligándoles a pagar multas hasta sacarlos de circulación por el delito de mostrar a la sociedad las trapicerías de la corrupción del poder. Nunca perdonaron que sus miserias fueran puestas al descubierto y que la inmundicia echara por los suelos el cuento de las supuestas manos limpias. En la suerte de vendetta, la Asamblea Nacional, que tiene 4% de respaldo según Click Report y es tasa de salida, ha encajado en una feroz puñalada a la libertad de expresión de Ecuador. Los efectos mortales los padecerá sobre todo el pueblo, al que se le brindará de formación pública valiosa que no podrá ser difundida porque hacerlo implicaría penas de prisión de 1 a 3 años para los periodistas y los comunicadores. La reforma al Código Integral Penal COIP para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos fue usada como pretexto y desfigurada. Buscaba proteger de la violencia sexual digital a mujeres, niños, adolescentes y personas con discapacidad, pero fue modificada a tal manera hasta convertirla en una siniestra arma contra el periodismo de investigación y la transparencia. Con 107 votos, se modificó el artículo 178 del COIP, imponiendo cárcel a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales de terceros. La ley no es para proteger a las mujeres, sino a los políticos autoritarios y corruptos, ha dicho con desazón la asambleísta May Montaño, que propone originalmente esta reforma. El rechazo al manoteo jurídico llegó de inmediato desde diversos sectores del país y del exterior, impactados por la audacia de los asambleístas que, prevalidos de su poder legislativo, pretenden dejar una pistola con una bala en la recámara para herir o aniquilar a quienes osen denunciar usando las nuevas herramientas de comunicación. Fundamedios dice que haber detectado una docena de artículos con una redacción ambigua que, mal usados, restringen el trabajo periodístico y la libertad de expresión, la rechazó sin atenuantes, ya que implica graves vulneraciones a libertades y derechos en Internet. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Jorge Kanawati, le preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que en el ejercicio de su trabajo tienen que revelar información. Desde siempre el poder ha usado el temor como arma de control ciudadano, pero si el poder, a más de causar temor, modifica leyes acopiadas a un código penal, el miedo que paraliza y neutraliza se impone en la sociedad. ¿Cómo no va a crear miedo con una nueva norma que criminalice en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que ya están contempladas en los códigos civil y penal? Y por si fuera poco, la preocupación de la Fiscalía General del Estado es una voz de alarma. Dice la Fiscalía que las disposiciones reformatorias del COIP mermarán las acciones penales que impulsa esa institución, lo cual afectará de forma directa la lucha
lucha contra el crimen organizado. La pregunta surge espontánea. ¿Qué siniestros poderes están detrás de esta ley que permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación a la intimidad sin establecer diferencias respecto de asuntos de interés público y que la fiscalía que dirige Diana Salazar considere puede incidir en la lucha contra las organizaciones delictivas? Con lustre político desvanecido, esta asamblea ha sido el epicentro del cinismo descarado. No hay que descartar las sospechas de probables acuerdos de impunidad. Ecuador vivió y sufrió la vigencia de la ley Mordaza, que implicó persecución, dolorosos exilios y procesos legales largos y costosos. Tal como ahora fue la idea por los mismos que buscaban que el ministro de la Verdad rija en el pleno del siglo XXI, la bendita Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el laboratorio de ese engendro, ha rebasado los límites. No se puede permitir que se salga con la suya. El bien ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes, dijo Marco Tulio Cicerón. Para ser consecuente con su posición ante la libertad de expresión, el presidente Moreno debe vetar el artículo 178 en cuanto no toda la ley, o dejar que Guillermo Lasso, quien asumirá el poder el 24 de mayo, debute vetando esta ley, que es una atleta puñalada para la asamblea deslegitimada, que pasará a la historia por tener un 96% de rechazo del país. Haciendo uso de las facultades que la Constitución otorga al primer mandatario desde Carondelet, tienen que dar una lección a los desvergonzados, vetar la ley y hacerles probar el poder de la democracia. ¿Se disculparán? En días recientes, el nuncio apostólico de su santidad en el Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, concurrió a la ciudad de Riobamba para presidir la ceremonia en la cual tomaba posesión el nuevo administrador apostólico de la diócesis de Riobamba. Este acto era la lógica consecuencia de la renuncia presentada a su cargo por el obispo saliente, Monseñor Julio Parrilla. Presentada la renuncia como toca a cualquier obispo que cumple 75 años de edad, el Papa Francisco la aceptó. Sin embargo, medios de comunicación primero y las redes sociales luego indicaron y repitieron que Monseñor Julio Parrilla había sido cancelado por el Papa por supuestas irregularidades en el ejercicio de su ministerio pastoral. Durante la ceremonia en Riobamba, con absoluta firmeza, el nuncio apostólico pronunció exactamente las siguientes palabras: He querido, como representante del Papa Francisco, hacerme presente en esta toma de posesión del administrador apostólico, ceremonia a la cual normalmente no asisto. Quiero comenzar dando las gracias a mis hermanos obispos, numerosos, que sin invitación ninguna por parte de nadie, hemos venido a acompañar a la diócesis de Riobamba a arropar a dos hermanos nuestros que han sido calumniados en estos últimos días y apoyar al nuevo administrador apostólico. Quiero decir alto y claro, y espero que los medios de comunicación tomen nota sobre todo aquello que han dedicado a calumniar. Es absolutamente falso que el Papa Francisco haya destituido a Monseñor Parrilla. El día que Monseñor Julio Parrilla cumplió 75 años, el 25 de marzo, estuve 45 minutos en audiencia privada de trabajo con el Papa Francisco y sé perfectamente lo que el Papa Francisco piensa de Monseñor Julio Parrilla y del Padre Gerardo Nieves. Y quiero que quede claro que todo lo que ha salido fuera de esto es mentira. No podemos generalizar, hay medios que lo han hecho seriamente, pero hay medios que lo han hecho sin ninguna profesionalidad y sin ninguna ética. Y creo que en una sociedad sana, todos los ciudadanos tenemos el derecho a reclamar que haya ética en quien tiene un poder tan grande como el de la prensa. No se puede asesinar a las personas en los medios de comunicación gratuitamente con mentiras. Y quiero que quede bien claro: Monseñor Julio Parrilla le transmito el afecto y el apoyo del Papa Francisco. Él estaba muy al corriente que usted, hace 1 año y medio que viene diciendo que después del 25 de marzo no puede seguir.
La contundencia de las declaraciones del nuncio no deja lugar a duda del tamaño de la infamia que fue noticia falsa y además el abominable uso de las mismas en redes sociales por parte de muchas personas que trataron de despedazar a Monseñor Parrilla y al padre Gerardo Nieves. Ambos totalmente respaldados por el nuncio, ambos recibiendo la voz de aliento del único representante oficial del Vaticano y del Papa en el Ecuador. Pero la pregunta es, ¿van a pedir disculpas los medios que dieron la noticia? ¿Van a pedir disculpas las personas que a través de las redes sociales mancillaron el honor de un pastor justo en el momento de su retiro? Cierto que las muestras de respaldo a Monseñor Parrilla han sido muchas, muchísimas. Cierto que comenzando por la Conferencia Episcopal del Ecuador, muchísimas personas e instituciones le han mostrado respaldo, pero no es menos cierto que la masiva crucifixión de Monseñor Parrilla no se repara con esos apoyos. El daño moral causado es simplemente gigantesco. Y como fui personalmente víctima del linchamiento mediático y de la infamia de la persecución, no puedo dejar de expresar mi solidaridad con Monseñor Parrilla y el Padre Nieves, y de decir que no se puede seguir viviendo en un mundo en el cual la ofensa es gratuita y el poder de los medios y las redes sociales pueda ser usado con tanta capacidad destructiva. Fui víctima de una terrible persecución. En 2 ocasiones, el máximo tribunal de la República declaró que mi juicio era nulo de nulidad absoluta. Es decir, que era un juicio que jamás se debió haber iniciado. Sí, los medios de comunicación dieron la noticia de la anulación, pero aquellos que años antes opinaron, que sentenciaron, que se llenaron de calificativos y se transformaron en jueces, jamás pidieron disculpas, ni hicieron un análisis de la barbarie jurídica que significó ese proceso. Solo dieron la noticia de que se había anulado. Por ello comprendo a Monseñor Parrilla, porque ha sido víctima de una infamia, y lamentablemente las disculpas no vendrán. Lo máximo que se hará es hacer saber al público lo que el nuncio ha dicho, pero no habrá la palabra: perdón, Monseñor, la noticia fue una infamia. Eso no vendrá, por más que el nuncio habló fuerte, alto y claro. Ese es el drama que vivimos, lamentablemente. Es muy fácil destruir la honra, transformarse en juez, sentenciar a las personas con noticias o información en medios o en redes. La reparación, la disculpa proporcional, eso jamás se da. Alberto Dajic, Diario El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.